Estimado Zulema, en esta oportunidad comentamos su trabajo mediante este video. La idea es, como tenemos aquí, plantear la estructura o seguir la metodología de marco lógico para diseñar un proyecto. Bien, en todo caso las tareas son progresivas. No tenemos que presentar el marco lógico de una sola vez. Primero presentamos el árbol de problemas, pasamos al árbol de objetivos, vemos la jerarquía de objetivos, supuestos, indicadores y medios de verificación. Entonces, lo hacemos secuencialmente para que esto tenga mayor sentido. Ok, entonces aquí tenemos tu árbol de problemas que en teoría ya debimos de haber revisado en tareas anteriores, pero con una revisión rápida es importante reconocer que deben de plantearse más causas, ¿sí? Yo siempre planteo que al menos deberían de haber 2 o 3 causas básicas principales y en función de ellas el análisis puede continuar. Pero ok, el rechazo de la sociedad hacia los jóvenes con discapacidad es una causa de estas escasas oportunidades. De la sociedad en su conjunto o de la sociedad específicamente en esta ciudad en particular en la que estamos trabajando. Las instituciones públicas y privadas se niegan a contratar como personal a jóvenes con discapacidad. Instituciones públicas y privadas de esta zona en particular. Y obviamente hay que también preguntarnos por qué estas organizaciones se niegan a contratar a estos jóvenes con discapacidad y el análisis continúa igualmente a este nivel. Entonces, una vez que eso es coherente, concreto, ya podemos pasar a trabajar nuestro árbol de objetivos. Lo paso de manera rápida porque lo que ya tenemos que revisar a este nivel es en realidad la matriz de marco lógico. El árbol de objetivos básicamente es convertir lo que era negativo a positivo. En este caso, las oportunidades laborales de los jóvenes, oportunidades laborales a jóvenes con discapacidad en la ciudad de Sucre. Es importante ir pensando en la magnitud de cuántos jóvenes estamos hablando, ¿sí? Porque eso dará magnitud al proyecto y también responderá a una de las preguntas que haces al final que tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto en realidad se va a basar en la magnitud de lo que queremos lograr. Entonces hay una oportuna sensibilización y concientización a la comunidad y las instituciones públicas y privadas contratan como personal a jóvenes con discapacidad. Y bueno, también como vuelvo a replantear, aquí habría que plantear a este nivel un par más de objetivos ya a este nivel porque serán los medios para lograr este objetivo general o propósito a este nivel. Ok, entonces esto lo dejamos por el momento y pasamos a revisar la matriz de marco lógico. Ahora, siempre parto, voy a poner un poco más grande para que se vea mejor. Siempre parto por revisar primero el objetivo general o el propósito general o el propósito del proyecto, que es el propósito que se logra o el objetivo que se logra con el proyecto terminado. ¿Cuál es el marco temporal del proyecto? Eso también es importante, ¿sí? Si acá está como indicador ya planteado, ya debería de estar aquí también planteado como aproximación. El proyecto va a durar 1 año, 2 años, eso tiene que estar desde el principio. Oportunidades laborales a jóvenes con discapacidad en la ciudad de Sucre. Ok, brindar o promover, fortalecer las mayores competencias y oportunidades laborales, por ejemplo, para los jóvenes discapacitados en esta ciudad de Sucre. ¿Cuántos jóvenes durante un periodo de 2 años o hasta el año 2016-17, según ustedes lo quieran plantear o tú lo quieras plantear? Luego tenemos que lograr una serie de pasos intermedios para alcanzar este objetivo general o propósito. Ahora, aquí se plantean 8 diferentes resultados, objetivos específicos o componentes. Como lo llamemos no importa, son elementos que deben de irse logrando durante el desarrollo del proyecto. Entonces, aquí tiene que marcar la diferencia entre lo que es un resultado que quieres lograr. Por ejemplo, ¿qué se logra con una oportuna sensibilización y concientización a la comunidad? La respuesta a eso es el resultado.
lo que tienes que hacer es dar una serie de capacitaciones, brindar una serie de espacios de comunicación, oportuna sensibilización, etcétera, etcétera. Esas serán las acciones que lograrán el resultado de este enunciado que vemos aquí, ¿sí? Yo lo veo más esto como una acción que deberíamos de lograr. Porque lo que queremos lograr en principio es que la comunidad tenga conciencia sobre la importancia de brindarles oportunidades laborales a estos jóvenes, que sería el resultado. Las instituciones públicas y privadas contratan como personal a jóvenes con discapacidad. Ok, ya, ese sí podría ser un resultado concreto. Y lo que tenemos que hacer para lograr esto serían las actividades para este resultado en concreto. Reconocimiento y aceptación de las capacidades que tienen los jóvenes para realizar actividades laborales dentro de la sociedad. Eso es algo que debe de plantearse como un eje transversal para estos dos resultados o a estos dos niveles. Instituciones de educación especial trabajan de manera coordinada con las autoridades. Esto es parte, por ejemplo, de una estrategia que deberías de plantear para ir logrando los resultados de tu proyecto. Empleadores y funcionarios concientizados en la aceptación de los jóvenes con discapacidad. También es algo que se puede plantear como una acción concreta para a nivel de este resultado. Altos niveles de introducción laboral en los jóvenes con discapacidad. Eso sería interesante, sí, plantearlo como un resultado. Empleadores seguros empleadores seguros de que estos jóvenes contribuyen al desarrollo de sus empresas. Esto es parte de este resultado. El personal comparte actividades laborales con jóvenes que tienen discapacidad, también se corresponde con este resultado. O también con ¿sí? De sensibilización y concientización. Entonces, mi sugerencia es que revises esto y que plantees 2 o 3. 3 para mí sería ok, 4 si tú lo deseas, resultados que deberíamos ir logrando durante el transcurso del proyecto. Bien, ahora, cada resultado planteado debe de tener una serie de acciones. Ahora, un resultado para lograrse debería de tener el mínimo número necesario de acciones. 1 o 2 acciones son absolutamente insuficientes para lograr un resultado en cualquier proyecto. ¿Okay? Al menos debería, porque una acción se va a dividir en, por ejemplo, tienes acción o actividad. Tienes un resultado X, tienes actividades, tienes subactividades, tienes tareas y tienes subtareas. Entonces hay una serie de acciones de manera progresiva que tienen que irse dando de manera ordenada para lograr los resultados. Entonces, un error que siempre he visto es que se plantean acciones de manera muy grande, o básicamente las acciones que se plantean son una réplica o son un reflejo del resultado que se quiere lograr. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es pensar en el resultado y desagregarlo en los diferentes pasos que deberíamos de ejecutar para alcanzarlo. Entonces, por ejemplo, campaña de sensibilización sí corresponde con el primero, bueno, pero en todo caso no tiene mucho sentido que revise esto porque primero debe de modificarse la jerarquía de objetivos a partir de los resultados y los comentarios que he planteado, y en función de eso ya podrías plantear las actividades en correspondencia con los nuevos o con los resultados replanteados. Pero en principio veo que cada uno de estos sí, me parece que sí son actividades. Recuerda que la idea para plantear una actividad es que es algo que se ejecute en un momento y termine en otro. ¿Okay? Por ejemplo, que las instituciones de educación especial socialicen los logros. Sí, es algo que se puede plantear como una actividad. Más lo plantearía como resultado también yo, porque es bastante grande. Instituciones públicas y privadas aplican la ley. Que apliquen la ley incluso podría ser un supuesto, ¿sí? Porque lamentablemente no ejercemos un control directo sobre estas instituciones.
Entonces, eso podría ser parte de los supuestos. O también, si lo consideramos esencial para que el proyecto funcione, deberíamos de plantear una serie de acciones o actividades para garantizar que estas entidades apliquen esta normativa. Ok, el tema de capacitaciones es bastante sencillo que se comprenda como actividad. Entonces, es importante también que a este nivel dejamos los indicadores por un momento y pasamos a ver el tema de los supuestos. Aunque en realidad estamos ya saltándonos a etapas posteriores porque primero debe de ser esto muy coherente, debe de sobrepasar un análisis de consistencia lógica vertical y luego ya podemos pasar a este nivel de los supuestos. Solo con una mirada rápida. Entonces, a nivel de las actividades van los supuestos para los resultados. Sería interesante también codificarlo. Ahora, es importante revisar el concepto de lo que es un supuesto durante o dentro del marco lógico, ¿sí? O de la metodología del marco lógico. En este caso, un supuesto es algo que es externo a nuestro proyecto, que no controlamos y que tiene que plantearse como positivo. Tiene que suceder para que alcancemos el resultado para el cual ha sido planteado. Las autoridades y empresas se niegan al proyecto no es un supuesto, ¿sí? Podríamos decir que autoridades y empresas comparten los elementos principales que el proyecto plantea y contribuyen con su ejecución. Probablemente eso sería un supuesto, pero ¿qué autoridades, qué empresas, etcétera? ¿Sí? Entonces te sugiero también que revises estos elementos planteados a este nivel, porque por ejemplo dices que los jóvenes con capacidad permanecen en sus casas. Eso no puede ser un supuesto. Podrías plantear que los jóvenes con discapacidad tienen o han adquirido la predisposición para salir de su entorno del hogar y poder aventurarse a la aventura de conseguir un empleo. Podría ser, ¿sí? Bien, aquí me planteas el tema de que nos trajo en los proyectos, eso no es ningún problema. Aunque sí eso afecta un poco la metodología que estamos siguiendo porque obviamente las correcciones anteriores al trabajo que has ido desarrollando son parte de este trabajo en conjunto. Ok, entonces me dices que veamos el tema de presupuesto. Agradezco comprensión, sobre todo me puedo explicar cómo se saca el presupuesto. Ok, el presupuesto, te voy a adjuntar un documento para que puedas revisar esto. Lamentablemente, el presupuesto va a partir de las actividades que deberían de estar absolutamente bien planteadas. Y en todo caso, aquí falta material para en realidad plantear un presupuesto. Puedes seguir dos caminos. Un presupuesto basado en las actividades que tienes aquí directamente o el presupuesto basado en resultados, que es el documento que te estoy enviando, que se aplica también para entidades públicas, pero también se adecua para entidades privadas o para proyectos de cualquier naturaleza que lo puedes aplicar directamente en el proyecto que estás desarrollando. En principio, o también otra opción u otro camino es que utilices el Microsoft Win Project, que también te puede ayudar para trabajar o desglosar el tema de presupuesto. Pero obviamente el insumo previo es tener una serie de actividades muy bien planteadas en función de los resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer primero para el presupuesto en 4 pasos concretos es, primero, determinar qué queremos lograr, y eso lo tienes en la jerarquía de objetivos con los resultados, con el propósito y con los resultados. Luego tienes que identificar las actividades necesarias para entregar los productos que se convertirán luego o se reflejarán en resultados, ¿sí? En función de lo que el proyecto quiere lograr. Luego se debe estimar la demanda para cada actividad. Por ejemplo, tenemos una capacitación. ¿Cuántas personas van a ser capacitadas? Y en función de eso, obviamente, ves el tema de local, materiales, etcétera, que también es parte de las actividades. Hay que determinar el costo de los recursos requeridos para realizar las actividades que son relevantes. Obviamente, si tienes un proyecto, podrán haber costos
de oportunidad, costos fijos, costos variables. Eso es parte del tema de contabilidad que lamentablemente